Mi tema a tratar es distribución de frecuencia. ¿A qué llamamos distribución de frecuencia? Llamamos distribución de frecuencia al conjunto de valores que se puede presentar una variable junto a su frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia se utiliza cuando se recolectan datos. Con ella se puede presentar los datos de manera que es más fácil analizarlos. Se puede elaborar tabla de distribución de frecuencia con datos no agrupados y datos agrupados. Datos no agrupados se presentan cuando el número de valores que se puede presentar en la variable no es muy elevado y en ese caso podemos observar todos los valores de esa variable. Se presentan cuando la variable es discreta o presenta excesivos valores. Agrupados se presenta cuando la variable es continua o cuando es discreta pero con elevado número de valores. En esta situación se agrupan dichos valores en intervalos o en clase. Los intervalos se suelen tomar abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, salvo el primero que se toma cerrado por ambos lados. Para elaborar tabla de distribución de frecuencia se debe tener en cuenta lo siguiente. Cuando hay muchos datos se agrupan en clases. Esto consiste en agrupar los datos en una distribución de frecuencia que puede definirse como una ordenación o arreglo de datos de clase o categorías de muestra. Para cada una de ellas el número de elementos se contiene y se denomina frecuencia. La clase es cada uno de los grupos que se dividen los datos. Para determinar cuántas clases crear se puede utilizar la siguiente fórmula, que es número de clase igual 1 más 3,322 log n, donde n es el número de datos. Si al aplicar esta fórmula se obtiene el número decimal, se aproxima al siguiente entero. El intervalo de clase o el ancho de clase es el espacio que hay entre el límite superior y el límite inferior de clase, los cuales corresponden los valores extremos de clase. Para obtener el ancho de clase se utiliza la siguiente fórmula, que es ancho de clase igual, abro paréntesis, dato superior menos dato inferior, cerramos paréntesis, sobre el número de clase. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Cuando se agrupan los datos es el número de datos que tiene cada clase y se simboliza como FJ. El intervalo de la clase. El intervalo de la clase es aquel intervalo que encierra cierta cantidad de datos de una variable. Tiene un límite superior y un límite inferior. Todo intervalo de la clase siempre abre con corchete y cierra con paréntesis. El corchete nos va a indicar que este número pertenece al intervalo y el paréntesis nos indica que este número no pertenece al intervalo. También vamos a encontrar lo que es la marca de clase, que no es nada más que el punto medio y lo obtenemos sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Aquí podemos encontrar los aspectos importantes de los intervalos. El primer aspecto tenemos un dato no puede pertenecer a dos o más intervalos. El segundo punto nos dice no puede quedar ningún dato sin pertenecer a un intervalo. El tercero nos dice el rango es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. El cuarto es la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Por lo general, este de aquí se da en el enunciado y si no se da, podemos actuar usando la regla del Stunger, que es igual, el intervalo es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de m, que este de aquí va a ser la cantidad o el tamaño de la muestra. Representaciones gráficas. El objetivo de las representaciones gráficas es realizar una síntesis visual de la información aportada por una distribución de frecuencias. Según la naturaleza del carácter estudiado, tendremos diversos tipos de representación gráfica. Por ejemplo, caracteres cualitativos. 2. Caracteres cuantitativos con distribuciones no agrupadas. 3. Caracteres cuantitativos con distribuciones agrupadas. Representaciones gráficas de caracteres cualitativos. El principio que va a regir las representaciones gráficas de caracteres cualitativos será la proporcionalidad de las áreas de las figuras asignadas a cada modalidad respecto de frecuencias absolutas. Diagrama de sectores. Consiste en dividir un círculo en tantos sectores como modalidades presentes en el carácter. El área de cada sector deberá ser proporcional a la frecuencia de la modalidad a la que representa. Esto se consigue haciendo que el ángulo de cada sector
sea proporcional a cada frecuencia. Por ejemplo, en el siguiente gráfico vemos un diagrama de sectores. Diagrama de barras. Consiste en representar cada modalidad mediante un rectángulo cuya base será siempre la misma y cuya área deberá ser proporcional a su frecuencia absoluta. Esto se consigue poniendo la altura proporcional a la frecuencia absoluta, ya que la base es igual para todos. Como ejemplo tenemos el diagrama de barras. Representaciones gráficas de caracteres cuantitativos, no agrupados. El principio de las representaciones gráficas de caracteres cuantitativos será la proporcionalidad del área o de las longitudes de las figuras representadas respecto de las frecuencias absolutas o relativas de la modalidad a que representa. Diagrama de barras. Consiste en representar los valores de una variable en función de sus frecuencias absolutas o relativas. Por tanto, dentro de un eje de coordenadas colocaremos los valores de variables en el eje de abscisas y la frecuencia absoluta o relativa en el siguiente eje. La representación consiste en levantar alturas para que cada valor de las variables iguales de su frecuencia. Como ejemplo tenemos el diagrama de barras. Polígono de frecuencias. Se obtiene a partir del diagrama de barra, uniendo mediante una línea poligonal las diversas alturas de las barras obtenidas, como lo tenemos en el siguiente ejemplo. Curva de distribución. Se llama función de distribución a la función que asocia a cada valor real la proporción de individuos de la población que representa valores menores o iguales al valor considerado. Se representa fx. La representación gráfica de fx es la curva de distribución. En el eje de abscisas se representan los valores de variables y ordenan las frecuencias. Por ejemplo, tenemos en el siguiente gráfico una curva de distribución. Representaciones gráficas de distribuciones agrupadas. Histograma de frecuencia. Esta representación consiste en una serie de rectángulos yuxtapuestos en la que las áreas de cada uno de ellos son proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas de las modalidades a las que representa. Las bases de los rectángulos serán las amplitudes de los intervalos, pero la altura, dependiendo de si todas las amplitudes son iguales o no, serán las frecuencias o las densidades de frecuencias. Histograma de frecuencias. En este caso estamos ante una distribución de frecuencias agrupadas en la que, como ya hicimos en la construcción de la tabla estadística, vamos a considerar intervalos de la misma amplitud, por lo que vamos a utilizar como altura de los rectángulos las frecuencias de cada intervalo. Polígono de frecuencias. Se obtiene a partir del histograma de frecuencias uniendo mediante un poligonal las alturas de cada una de las marcas de clase de los intervalos considerados, el cual tenemos, por ejemplo, el polígono de frecuencia. Voy a hablar sobre el rango o recorrido. El rango en la estadística es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en los datos utilizados en clase. Dice que el rango en el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo, por ello comparte una unidad de datos. Permitido obtener una idea de extensión de datos. Como mayor sea el rango, más dispersos serán los datos. La frecuencia absoluta y absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se la representa por la sigla FE. La frecuencia absoluta es una variable estadística en el número de veces que aparece en la muestra. Dicho valor de la variable la representaremos por NI. La frecuencia relativa es una medida estadística que se acumula con el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de
de la población o muestra. El porcentaje lo vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. El porcentaje acumulado lo vamos a detonar por PI, como la frecuencia relativa acumulada por 100. A ver, aquí le presentamos un ejemplo. Estas son las notas de un alumno de segundo grado de secundaria, que es 18, 13, 12, 14, 11, 8, 11, 15, 12, 5, 20, 18, 14, 15, 11, 10, 10, 11, 13. Ahora lo vamos a poner en orden de menor a mayor. El menor aquí sería el 5 y el mayor es el 20. Para la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. El 5 se repite una vez, el 8 una vez, el 10 dos veces, el 11 tres veces, el 12 dos veces, el 13 dos veces, el 14 dos veces, el 15 dos veces, el 18 dos veces y el 20 una sola vez. Para sacar la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia. El 1 pasa directo, ahí se suma 1 más 1 que es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 3 es 7, 7 más 2 es 9, 9 más 2 es 11, 11 más 2 es 13, 13 más 2 es 15, 15 más 2 es 17 y 17 más 1 que es 18. Para la frecuencia relativa se divide el total de números de datos. Es 1 dividido para 18 es 0.055. 1 dividido para 18 es 0.055. 2 dividido para 18 es 0.111. 3 dividido para 18 es 0.167. 2 dividido para 18 0.111. 2 dividido para 18 0.111. 2 dividido para 18 es 0.111. 2 dividido para 18 0.111. 2 dividido para 18 es 0.111. Y 1 dividido para 18 es 0.055. El valor de la frecuencia relativa se lo multiplica por 100, que 0.055 por 100 es 5.5, 0.055 por 100 es 5.5, 0.111 por 100 es 11.1, 0.167 por 100 es 16.7, 0.111 por 100 es 11.1, 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 0.055 por 100 es 5.1. La frecuencia acumulada es la suma con la frecuencia. El 5.5 pasa directo. Ahí se suma 5.5 más 5.5 es 11. 11 más 11.1 es 22.1. 22.1 más 16.7 es 38.8. 38.8 más 11.1 es 49.9. 49.9 más 11.1 es 61. 61 más 11.1 es 72.1. 72.1 más 11.1 es 83.2. 83.2 más 11.1 es 94.3. 94.3 más 5.1 es 99.8. La marca de clase, también conocida como punto medio, es el valor que se encuentra en el centro de una clase, es decir, el cual representa todos los valores en dicha categoría. Fundamentalmente, la marca de clase también sirve para ciertos parámetros o para ciertos cálculos, como por ejemplo la media aritmética o la desviación estándar. El punto medio o marca de clase es la semisuma de los límites de una clase, o sea, los límites inferior y los límites superior. La fórmula de la marca de clase es: marca de clase es igual, entre paréntesis, límite inferior más límite superior, cierra paréntesis, dividido para 2. Un ejemplo dado sería: ¿cuál es el punto medio de los siguientes límites? 41 a 50. Como ya vimos la fórmula,
la reemplazamos. Marca de clase es igual, cierra paréntesis, 41 más 50, cierra paréntesis, dividido para 2, que nos daría un resultado de 91. Ese 91 lo vamos a dividir para 2, o sea, marca de clase es igual a 91 dividido para 2, que nos daría como resultado 45.5. Entonces, para confirmar que el resultado final es el punto medio, deberíamos hacer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es comenzar a contar de una manera consecutiva del límite inferior, o sea 41, hasta el límite superior, que es el 50. Contaríamos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Como nos dijo que el resultado era 45.5, el punto medio debería ser entre 45 y 46, porque está entre 45.5. Debería darnos resultado entre 45 y 46. Variables discretas y continuas. Variable en estadística es el aspecto característico que se va a estudiar. Y si se puede medir y por lo tanto expresar numéricamente, a esta se le va a llamar variable cuantitativa. Y si no se puede medir, simplemente se va a llamar variable cualitativa. Cuando estas corresponden a cantidades, las variables pueden distinguirse entre dos, entre discretas y continuas. Entonces, se dice que es discreta cuando esta no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Por ejemplo, tenemos el número de empleados, el número de hijos o el número de cuentas ocultas en Suiza, y que será continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo, el contenido de alcohol en un cubo libre o la estatura. Cuando se tiene el número de observaciones, pero muy pocos distintos, se puede organizar en una tabla de frecuencia, es decir, cada uno de los valores va a ir acompañado de la frecuencia con la que aparece. Este es el tipo de tabla que acompaña una variable discreta. Dentro de esto podemos representar los datos en tres gráficos. En el diagrama de barras, el cual es usado para variables cuantitativas discretas, el polígono de frecuencias que se obtiene uniendo los extremos superiores de las barras del diagrama, y por último el gráfico de sectores, el cual es el resultado de dividir un círculo en sectores circulares de ángulos proporcionales a las frecuencias absolutas de cada valor de la variable. De una tabla de frecuencias de variable discreta y continua. La tabla de frecuencias o distribución de frecuencia es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Veamos en qué consiste una tabla de frecuencias. Aprenderemos a crearla e interpretar la información que nos da. Veamos nuestro ejemplo. Hemos preguntado a 18 alumnos de una clase cuántos hermanos o hermanas tienen, y estas son sus respuestas: 0, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 3, 2. Resuma la información en una tabla de frecuencia. El número de hermanos, que es la variable del ejercicio, es discreta porque solo puede tomar valores concretos. Tú puedes tener 0, 1, 2 hermanos, pero no puedes tener, por ejemplo, 1,25 hermanos. Construiremos la tabla. Inicialmente comienza con dos columnas. En la primera de ellas colocamos los diferentes valores que toma nuestra variable. Le llamaremos x sub i. Si observamos los valores de los alumnos, tenemos 4 valores diferentes: 0, 1, 2, 3. En la segunda columna irán los n sub i, que son las frecuencias absolutas. ¿Qué es esto? Pues es el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, la frecuencia absoluta de 0 es el número de veces que nos han respondido, 0 hermanos. Contamos y vemos que han sido 6 veces. Así hacemos en los demás valores.
La frecuencia absoluta de 1 es 5, la del 2 es 5 también, y por último, la del 3 es 2. Si sumamos todos los números de estas columnas, es decir, todas las frecuencias, nos daría lógicamente 18, que es el número de alumnos o alumnas en clase. Vamos con una nueva columna, la de los n mayúscula sub i o frecuencias absolutas acumuladas. ¿En qué consiste? Pues es la suma de las frecuencias absolutas de cada número y de los anteriores. Lo entenderemos mejor en el ejemplo. La frecuencia absoluta acumulada del primer valor 0, en este caso va a ser igual a su frecuencia absoluta, es decir 6. Repetimos el dato de la columna anterior, la del 1. Será la suma de la frecuencia absoluta del 1 y del anterior, el 0. Es decir, 6 más 5 igual a 11. La del 2 es la suma de su frecuencia absoluta y de los anteriores, el 0 y el 1. O sea, es decir, 6 más 5 más 5 es igual a 16. Otra forma de calcularlo lo veremos ahora para el 3. Es escoger la frecuencia del número 3, que es 2, y sumarle la última frecuencia absoluta acumulada. Es decir, 2 más 16 es igual a 18. Si los cálculos están bien hechos, este último valor debe coincidir con el número de datos del ejercicio. Vamos con otra columna, la de los f sub i o frecuencias absolutas relativas. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato, el n sub i, entre el número de datos total n. Así para 0 su frecuencia relativa es 6, entre 18, 0,33. La del 1 será 5 entre 18, que es 0,28. La del 2 también es 5 entre 18, que es 0,28. Y por último, la frecuencia relativa del 3 es 2 entre 18, que es 0,11. Con esta columna podemos construir la siguiente. Seguimos con la siguiente columna, la de los f mayúscula sub i o frecuencias relativas acumuladas. Se calcula sumando la frecuencia relativa de cada dato y de todos los anteriores, igual que hicimos para calcular los n mayúscula sub i. La primera frecuencia la copiamos tal cual está, 0,33. La segunda será 0,28 más 0,33, que nos da 0,61. La siguiente es la suma de 0,33 más 0,28 más 0,28, que nos da 0,89. Y la última frecuencia, que es la suma de todas, nos da 0,33 más 0,28 más 0,28 más 0,11, que nos da 1. Si los datos están bien hechos, este es el resultado que nos tendría que dar, 1. Aunque algunas veces pueda dar un valor muy próximo como 0,99 o 1,01, y esto es debido a los errores de redondeo, pero esto no significa que esté mal calculado. Seguimos con las dos últimas columnas, que son sencillas de calcular. En la primera de ellas, que es la del porcentaje, solo tenemos que multiplicar por 100 los datos de la frecuencia relativa. Tendremos así 33, 28, 28 y 11. La siguiente columna, que es la del porcentaje acumulado, se calcula multiplicando por 100 los datos de la frecuencia relativa acumulada. Así obtendremos 33, 61, 89 y 100. Una vez que tenemos la tabla construida, vamos a pensar qué información nos da cada una de esas columnas. La primera y la segunda columna ya la vimos antes
datos y veces que se repite la variable. Fijémonos en un dato de la tercera columna, por ejemplo, el 11. Esto nos dice que hay 11 alumnos de esta clase que tiene un hermano o menos. El 16, por ejemplo, nos informa que hay 16 alumnos en esta clase con 2 hermanos o menos. La información de las dos siguientes columnas es muy similar a las dos últimas, así que nos fijaremos en ellas. Miremos, por ejemplo, la columna del porcentaje. ¿Qué significan esos datos? Pues que el 28% de los alumnos de la clase tiene un hermano, o que el 11% de los alumnos de la clase tiene 3 hermanos. La última columna, la de los porcentajes acumulados, nos dice, por ejemplo, que el 61% de los alumnos tiene un hermano o menos, o que el 89% tiene 2 hermanos o menos. Tabla de frecuencia de una variable continua. Veamos el ejemplo. Estas son las alturas de los alumnos y alumnas de una clase. 1,61, 1,50, 1,72, 1,55, 1,68, 1,54, 1,70, 1,78, 1,63, 1,73, 1,51, 1,62, 1,65, 1,68, 1,57, 1,60, 1,55, 1,70, 1,55 y 1,77. Resumimos la información en una tabla de frecuencia. Antes de comenzar, tomamos que la altura de un alumno, que es la variable del ejercicio, es continua porque puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números. En el caso de este tipo de variables, solemos agrupar los datos que nos dan en intervalos. Pero ¿cómo sabremos cuántos intervalos poner y cuáles son? Pues haremos lo siguiente. Vamos a localizar el valor más pequeño entre los datos, que es 1,50, y el valor más alto, que es 1,78. La diferencia entre estos dos valores es de 28 centímetros. Como este número es 7 por 4, podemos hacer 4 intervalos, cada uno de los cuales mide 7 centímetros. De este modo construiremos la primera columna de la tabla, la de los intervalos. La primera de ellos va a ser de 1,50 hasta 1,57. El siguiente de 1,57 hasta 1,64. El tercero de 1,64 hasta 1,71. Y el último de 1,71 hasta 1,78. Ahora bien, tenemos un pequeño problema que debemos solucionar. Vemos que cada intervalo empieza donde termina el anterior. Por ejemplo, el segundo empieza en 1,57, que es donde termina el primero. Pero ¿dónde incluiremos esa altura, 1,57? ¿En el primero o en el segundo intervalo? Pues lo vamos a incluir en el segundo, y eso lo indicamos poniendo un corchete a su lado en el segundo intervalo y un paréntesis en el primero. Lo mismo haremos con los demás. Con el 1,64, corchete en el tercero, paréntesis en el segundo, y con el 1,71, corchete en el cuarto, paréntesis en el tercero. Para terminar pondremos corchete en el primer valor y en el último. Vamos con la segunda columna. En ellos irán los n sub i, que son las frecuencias absolutas. ¿Qué es esto? Pues es el número de datos que tenemos en cada intervalo. Así la frecuencia absoluta de 1,50 a 1,57 es de 6. La del segundo intervalo es 5, que es la misma la del tercero, 5 también, y la del último es 4. Si sumamos todos los números de esta columna, es decir, todas las frecuencias, nos dará lógicamente 20, que es el número de alumnas y alumnos en clase. Vamos con una nueva columna, la de los n mayúsculas sub i, o frecuencias absolutas acumuladas. ¿En qué consiste? Pues es la suma de las frecuencias absolutas de cada intervalo y de las anteriores. La frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo va a ser igual a su frecuencia absoluta, es decir, 6.
repetimos el dato de la columna anterior, la del siguiente será la suma de su frecuencia absoluta y la del intervalo anterior, es decir, 6 más 5 que nos da 11. La del tercero es la suma de su frecuencia absoluta y de los anteriores, o sea, 6 más 5 más 5 igual a 16. Otra forma para calcular al último intervalo es tomar su frecuencia, que es 4, y sumarle la última frecuencia absoluta acumulada, es decir, 4 más 16 que nos da 20. Si los cálculos están bien hechos, este último valor debe coincidir con n, que es el número de datos del ejercicio. Vamos con otra columna, la de los f sub i o frecuencias relativas. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, dividiendo las frecuencias absolutas de cada intervalo, el n sub i, entre el número de datos n. Así la frecuencia relativa del primer intervalo es 6 entre 20 igual a 0,3. La del segundo es 5 entre 20 que nos da 0,25. Este que es igual a la del tercero que nos da 0,25. La del último será 4 entre 20 que nos da 0,2. Con esta columna podemos construir la siguiente, la de los f mayúscula sub i o frecuencias relativas acumuladas. Se calcula sumando la frecuencia relativa de cada intervalo y de todos los anteriores, igual que hacemos para calcular con los n mayúscula sub i. La primera frecuencia la copiamos tal cual, 0,3. La segunda será 0,25 más 0,3 que nos da 0,55. La siguiente es la suma de 0,3 más 0,25 más 0,25 que nos da 0,8. La última frecuencia, que es la suma de todas, nos da 1. Si los cálculos están bien hechos, este es el valor que nos tiene que dar 1, aunque haya veces que nos puede dar un valor próximo, como por ejemplo 0,99 o 1,01. Esto es debido a los errores de redondeo y no significa que los cálculos están mal hechos. Vamos con las dos últimas columnas, las más sencillas de calcular. Tenemos la del porcentaje, solo tenemos que multiplicar por 100 los datos de la frecuencia relativa. Tendremos 30, 25, 25 y 20. La última columna, que es la del porcentaje acumulado, que se calcula multiplicando por 100 los datos de la frecuencia relativa acumulada. En esta obtendremos 30, 55, 80 y 100. Una vez que tenemos la tabla concluida, vamos a ver qué información nos da cada una de esas columnas. La primera y la segunda ya la hemos visto, intervalos y número de datos por intervalos. Fijémonos por un número de la tercera columna, por ejemplo el 11. Nos está diciendo que hay 11 alumnos de esta clase que miden menos de 1,64. Y el 16, por ejemplo, nos informa que hay 16 alumnos en esta clase que miden menos de 1,71. La información de las dos siguientes columnas es similar a la de las dos últimas. Miremos la columna del porcentaje. ¿Qué significa ese 25%? Por ejemplo, que el 25% de los alumnos de la clase mide entre 1,57 incluido hasta 1,64 sin incluir. Y la última columna, la del porcentaje acumulado, pues nos dice, por ejemplo, que el 80% de los alumnos miden menos de 1,71 o que el 55% mide menos de 1,64. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Palacios. Hoy te voy a hablar sobre los límites reales de clase. En los límites reales de clase encontramos dos tipos de límites, los cuales son límites reales inferiores y límites reales superiores. ¿Cómo lo vamos a determinar o cómo lo vamos a obtener? Va a ser de la siguiente manera. Para obtener los límites reales inferiores vamos a sumar los límites inferiores de la clase en que nos ubicamos más los límites superiores en la clase contigua anterior, dividiéndolo entre 2. ¿Cómo vamos ahora a obtener los límites reales superiores? De la siguiente manera.
Vamos a sumar los límites superiores de la clase en que nos ubicamos más los límites inferiores de la clase contigua siguiente, dividiéndola entre 2. Para que me puedas entender un poco mejor, he elaborado una tabla, lo cual lo vamos a trabajar desde Excel. Bueno, antes de continuar, quisiera comentarte que estoy trabajando desde mi teléfono. En sí, comenzamos. Como podemos observar, aquí tenemos los números de clases, 1, 2, 3, de acuerdo, así sucesivamente. De este lado tenemos lo que son los intervalos. Los intervalos son par de números entre los cuales se estimula que estará cierto valor desconocido. Como puedes ver, tenemos límite inferior, límite superior. Obviamente 1, límite inferior 2 y límite superior 2. Aquí tenemos lo que son las frecuencias, como lo es frecuencia 1, frecuencia 2 y así sucesivamente. Luego tenemos lo que son los límites reales. ¿Cómo se calculan los límites reales? Por definición nos dicen, bueno, como puedes observar aquí tengo lo que es la fórmula. Aquí puedes observar, tengo la fórmula de límite real inferior y límite real superior. Bueno, continúa. En sí el límite real, que también va a ser un intervalo, cualquier clase va a ser de la siguiente forma: límite real inferior más límite real superior dividido entre 2. En resumen, es el promedio de los límites. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, observemos aquí el ejemplo. En la tabla, el límite real superior en realidad no existe. Aquí está. Lo cual yo le he nombrado límite real superior 0. Te lo voy a poner otro color. Eso, color verde. Pero es el dato anterior al límite real inferior de la clase que está aquí. Bueno, para poder entender, vayamos a un ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí ya tengo también elaborada mi tabla. Bueno, nos dice que considerando una tabla de frecuencia tenemos salarios diarios de profesionales de la industria petrolera. Bueno, como puedes observar, bueno, vamos, aquí está salario. Listo, tenemos salarios. Te lo voy a poner de colorcito. Entonces empecemos con nuestro ejercicio. Como podemos observar, tenemos el lado de nuestra tabla lo siguiente como de los salarios. Entonces procedemos a decir que los límites inferiores, me olvidaba, recuerda que estas son las frecuencias, los números de clase. Bueno, entonces continuamos. Los límites inferiores, como van a ser 30, 40, 50, 60 sucesivamente referente a su fila. Luego tenemos lo que es los límites reales superiores, que van a ser en este caso 39, 49, 59 de la misma manera sucesivamente referente a lo que es su fila. Ahora que estamos en este punto, procedemos a determinar cuáles son los límites reales. De acuerdo a la fórmula, me dice que el límite real va a ser igual al promedio. Ejemplo, aquí tenemos el valor de 30. Aquí vamos a tener un número que sea, o va a ser en este caso 29, para poder sacar nuestro promedio. Bueno, aquí le continúa 40. En este caso sería 39. Bueno, déjame ordenarte bien aquí. Listo. Entonces vamos a sacar el promedio de 30 y 29. Lo cual te lo voy a hacer aquí, para que me puedas entender mejor. 30, 29. Para sacar el promedio, vamos a ir a inicio, damos clic en fórmula, autosumas y en la opción de promedio. Y damos clic en la parte superior derecha. Como puedes observar, tenemos el visto verde. Pop. Y tenemos lo que es nuestro primer promedio, que es 29.5. Entonces vamos a ubicarlo 29
39,5. De la misma manera vamos a trabajar con el 40 y 39. Vamos a sacar el promedio de 40 y 39, lo cual autosuma promedio. Listo, tenemos 39,5. Lo vamos a ubicar aquí. Como yo ya lo he realizado, bueno, aquí vamos a copiar esta parte porque lo vamos a necesitar para poder sacar el resto promedio. Copiar. Listo, pegar de la misma manera, 49 hasta el 99. Copiar. Pegar. Bueno, entonces nuestro siguiente valor va a ser 49 y 50, ¿verdad? Entonces nuestro promedio en este caso, como yo lo tengo realizado, es 49,5. Aquí procedemos al 59,5. Tenemos el 69,5. Luego tenemos el 79,5 y 89,5. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, como nuestro límite real inferior es 29, vamos a copiar desde el límite real inferior 39, que va a ser nuestro superior. Entonces vamos aquí a copiar, luego pegamos. Disculpa, me copié también el 29. Bueno, no pasa nada, vamos a dar de nuevo copiar. Pegar. Pegar, listo. Bueno, nos falta un dato. Ese dato va a ser aquí. Nosotros le vamos a colocar el 100 para poder tener nuestro límite. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a inicio. Listo. Mira, te lo voy a realizar. 100 y 99. Bueno, listo, lo vamos a inicio, fórmula, autosuma y la opción promedio. Y mira, tenemos 99,5 que va a ir aquí. 99,5. Listo. Ya tenemos nuestro ejercicio. Entonces nuestra tabla resulta ser incierta, ya que los límites reales de la clase no serán coincidentes con las observaciones reales. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a mencionar. Déjame ver cómo va a ser de la siguiente manera. Déjame hacerlo aquí. Por ejemplo, 39. Bueno, observamos. Si una observación fuese 39,5, no es posible definir si pertenece al intervalo de la clase, ya sea 29,5 o 39,5. ¿Listo? Bueno, espero te haya gustado nuestras intervenciones. En el nombre de mi grupo te doy las gracias y antes de despedirme quisiera compartir una frase lo cual es muy bonita. Y dice: recuerda, una cosa es la pobreza que mides con un número y otra es la que tienes en la cabeza. Hasta la próxima.